vez con los baloncitos. Bueno, esta mañana está previsto que el ministro Rivas Piacentini vaya a la legislatura a explicar el presupuesto. Para hablar de esto está en línea Martín Bayonó, que es senador provincial. Martín, buen día. Carlos Eduardo y Belén acá. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Primero déjenme saludarle al Richard Guir Correntino, el cumpleaños, entonces Arielito. Sí, tal cual. Así que el vago no quiere, esto quiere decir que tiene 49. No quiere. Bueno, ya estamos en otro nivel. Usted parece el Mirta Legrand. Vos no tenés problema con la edad, ¿no? ¿O sí? No tengo problema, estoy cerca de él, tengo 48, pero ya vamos a llegar, si Dios quiere, a 49. El año que viene va a tener problemas. Bueno, pero llega un punto y ya dejás de cumplir directamente, ¿viste? Ya no pasa nada. Sí, es un dato menor. Martín, muy bien. ¿Qué información tenés ahora de lo que va a pasar dentro de un rato nomás? ¿Tenés alguna información del presupuesto o vas a escuchar recién? Sí. No, sí, por supuesto, bien. Siempre analizando las cosas, más allá de que, sobre todo porque el gobierno ya nos tiene acostumbrados a este tema de tratar el presupuesto a las apuradas. ¿Te imaginas que no tomó estado parlamentario todavía el presupuesto? Todavía no tomó estado parlamentario en la Cámara de Diputados, y nos invitan a una reunión a diputados y senadores todos juntos para hablar con un ministro, que es el de Hacienda. En el presupuesto nacional se discuten con distintos ministros, cada uno en la Cámara de Diputados y luego en la Cámara de Senadores. Tenemos una legislatura que es bicameral, sí. Tenemos distintos roles, pero bueno, tiene que ver con esto de que del siga y que se analice poco y que seguramente van a haber muchos para levantar la mano sin analizar demasiado, ¿no? Martín, fuera de esto, puede ¿sí? pasar desapercibido esto para la gente común, pero esto que vos decís es muy importante. No tener estado parlamentario es no haber dado el paso formal, ¿no es cierto?, para el tratamiento. Y esto Exacto. Es clave dentro de una institucionalidad que uno pretende cuidar, ¿no? Sin duda, y entonces cuando te llaman a una reunión antes de que tome estado parlamentario, el tratamiento sobre tablas del presupuesto entra a jugar, ¿no? Como una posibilidad, y ya sería, como decimos nosotros habitualmente, lo paitema, ¿no? Pero fuera de esto, que son discusiones de tiempo y que en las que en realidad yo siempre me tomo un minuto para hacerlo, porque me parece que hacen a la institucionalidad, estamos hablando de la ley de leyes, y parece que para determinados sectores del oficialismo vale todo. Fuera de esto, estamos hablando de un presupuesto en donde hay un fuerte, pero muy fuerte ajuste a la educación, un fuerte ajuste a la salud, un fuerte ajuste a los salarios de los docentes, de los maestros, de los profesores, y también a los trabajadores de la salud, médicos, enfermeros, profesionales, o trabajadores de la salud en general. Y son cosas que nosotros debemos marcarlas, ¿no? Me parece que ese es uno de los puntos centrales que podemos ver de este presupuesto. Y hay otro que a mí me preocupa mucho y que voy a buscar algún nivel de respuesta lógica hoy en el ministro, que es la opacidad, la falta de transparencia. Y hay un punto muy concreto en esto, en donde hay una tercerización de las compras del Estado prevista en el presupuesto, o al menos que nos expliquen algo distinto hoy. Hay una caída en los bienes de consumo. Cuando hablamos de bienes de consumo, estamos hablando de alimentos, estamos hablando, te digo, los 4 rubros más importantes son alimentos, productos farmacéuticos y medicinales, útiles menores, médicos, quirúrgicos y combustible y lubricante. Esos son los 4 principales bienes de consumo de la provincia. Hay una reducción fuertísima de los bienes de consumo y un aumento extraordinario de servicios no personales. Entonces, uno lo que dice es, ¿están apuntando a tercerizar las compras de bienes de consumo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué se quiere esconder? Claramente no es el sistema que uno pretende, claramente la opacidad, la falta de transparencia se viene a institucionalizar con estos números. Para que tengas claro lo que te estoy diciendo, este presupuesto prevé menos gasto en bienes de consumo que lo que se ejecutó en el 2023.
2 años atrás. Ahora, Martín, sí. este es un tema importante. Me parece que una de las cosas que dijiste que habría que prestarle un poco de atención, sobre todo las cuestiones relacionadas con la educación y los salarios. ¿En base a qué decís el ajuste en relación al crecimiento del 24, del 23, o cómo? ¿Por qué? En este contexto vos tenés que analizar presupuesto contra presupuesto, para que tengan la cabeza muy a grosso modo, ¿no? Para no ir al detalle. El presupuesto creció el doble, es decir, al 100%. Estamos en 2 billones, digamos, 2 billones y medio, ¿no? 2.400.000 millones. Entonces, el presupuesto es el doble que el año pasado, 100%, tengamos ese número. El presupuesto creció al 100%. Los salarios en general crecen al 90%. Ya allí entonces tenés una variable de ajuste muy clara, los salarios, cosa que viene ocurriendo este año salió la semana pasada el informe hasta el tercer trimestre de ejecución de la provincia, y se ha ahorrado con el salario de los trabajadores de manera extraordinaria, más allá de lo que dicen las gacetillas oficiales del ministro y del gobernador. La realidad es que le sobró a la provincia 160.000 millones de pesos en 9 meses, que luego de pagar el déficit previsional quedaron libres 125.000 millones de pesos. Esto es un dato nuevo, un dato oficial, no como el de la Gacetilla. El de la Gacetilla es absolutamente mentiroso, con los salarios muy por debajo, no solo de la inflación, sino por debajo de los ingresos. Ahora, a ese ajuste que se está haciendo este año, el año que viene le vamos a agregar un nuevo ajuste. Los salarios crecen menos que el resto de las partidas. Pero cuando vamos a educación, el crecimiento del Ministerio de Educación es solo un 76%, es decir, el presupuesto del 100%, educación 76%. Este gobierno es el que menos invierte, el que menor porcentaje del presupuesto destina a educación en bastante tiempo. Solo si miramos los últimos 3 gobiernos, el último gobierno de Ricardo Colombia, el promedio era el 35% del presupuesto destinado a educación. El primer gobierno de Valdés, el 30%, y el actual, el último de Valdés, el 28%. Es decir, cada vez se invierte menos en educación, y eso es un tema que nos preocupa, ¿no? Que nos preocupa mucho. Ahora, en algún lugar está la fuga, porque más allá de que vos decís, bueno, es una gacetilla, el gobierno sostiene todo lo contrario, ¿no? ¿Vos creés que hay una mala interpretación que va a evacuar el ministro? ¿Sirve el ministro de Hacienda para evacuar este tipo de diferendos que son muy significativos, Martín? No, simplemente no son malas interpretaciones, acomodar los datos. Bueno, pero en algún lugar tiene que estar la verdad, digamos, ¿no? O sea, bueno, la verdad es la que da el propio ministerio. El propio ministerio, a través de la Contaduría General de la provincia, pone los datos, se llama la cuenta de ahorro, inversión, financiamiento de ejecución presupuestaria de los 3 primeros trimestres. Es decir, es la verdad del ministerio, no es algo que estoy diciendo yo. Martín, yo solo cuento lo que dice esto, ¿no? Ok, te pregunto en términos instrumentales, ¿no? O sea, van a recibir al ministro, este tipo de reuniones así con las 2 cámaras, lo que busca sin dudas es ganar tiempo y aprobar seguramente el presupuesto. Y que hablemos menos. El tema, bueno, justamente iba ahí. Vos no esto es un tema que yo ya te vengo planteando hace mucho tiempo con alguna, que es que da la sensación de que sí, pero además también de que vos quedás como medio solo hablando del tema, digamos, porque la oposición es un poco chica, pero también el resto hace silencio. No, ayer estuvimos preparándonos en los bloques tanto del Senado como de diputados, de Unión por la Patria. Tuvimos un trabajo conjunto toda la mañana. Por supuesto, hay en determinados temas en los que, bueno, mi propia competencia y especialización hace que yo sea el que más hable, ¿no? Pero evidentemente en este tipo de cosas siempre es importante ver las perspectivas. Ayer, mientras discutíamos y hablábamos, uno de mis pares planteaba, para el dengue está previsto 33 millones de pesos. Y entonces estas cosas son
importantes poder trabajarlas en conjunto, y lo venimos haciendo. Ahora, en la dinámica de la reunión, claramente no es lo mismo juntarnos 15 senadores con el ministro que juntarnos 45 legisladores, en donde vamos a tener la posibilidad de hablar 2 o 3 veces cada uno. Entonces, bueno, evidentemente también no solo es una cuestión de forma, sino también de fondo, porque la verdad es que hay muchas cosas para plantear. Esto que te decía del Ministerio de Educación es hasta, si se quiere, una cuestión política. Ahora hay algunas otras cuestiones que son eminentemente técnicas y que alguien las tiene que explicar, y que me parece que estas cosas también deben poder ser planteadas, ¿no? Me parece que es importante que así sea. Y en este proceso de tercerización de compras, en donde vemos en el medio de todo esto, en donde algunos dicen no hay plata, yo vengo diciendo hace rato sobra la plata, un disparador y una muestra de que sobra la plata es que contrataron una obra que puede ser necesaria, pero absolutamente no prioritaria, como el centro administrativo que se va a construir ahí en Vialidad Provincial por más de 35.000 millones de pesos, otorga un anticipo financiero de 7.500 millones de pesos, 7,5 millones de dólares, justo cuando está por arrancar la campaña. Y entonces la verdad es que la falta de transparencia es algo que nos preocupa mucho, ¿no? Nos preocupa mucho. Y las priorizaciones que se hacen de los gastos también, porque cuando uno ve en este presupuesto que hay 300 millones de pesos para arreglar la Casa de Gobierno, para arreglar la oficina Valdés, pero te das vuelta y hay 150 millones de pesos nomás para el hospital pediátrico, y bueno, las prioridades no están siendo adecuadas, ¿no? Martín, bueno, en ese sentido, acá tengo el presupuesto, ¿no? Y establece 41.200.000 para el área del Ministerio de Desarrollo Social, donde hablan de los diferentes programas. ¿Podrías desglosarnos un poco qué dice o qué aspectos hay vinculados a la pobreza, a la indigencia y todas estas cosas? Bueno, la verdad es que el Ministerio de Desarrollo Social en particular es un ministerio que se fortaleció, si se quiere, en términos presupuestarios, ¿no? No es uno de los ministerios castigados en términos presupuestarios. Ahora, la realidad es que uno lo que vio siempre en los años electorales, que esto es lo que ocurre. Habitualmente el Ministerio de Desarrollo Social se fortalece en los años electorales, porque bueno, allí se pone gran parte de todo lo que tiene que ver con subsidios directos, que en estos años se utilizan y muchas veces se mal utilizan. No es allí donde yo veo las mayores dificultades, pero sí, efectivamente, siento que en política social, en las dos áreas de política social más importantes, de las funciones que son innegables del Estado, como educación y salud, sí. ¿Y en seguridad, Martín? Las áreas. Bueno, en materia de seguridad también hay un fortalecimiento de los recursos en materia de seguridad, incluso desde el punto de vista del personal. Y también es algo que querríamos saber cuál es la política para que haya tantas diferencias entre trabajadores de la salud, de educación y de la seguridad. ¿Crees que el ministro puede responder a estas preguntas? Bueno, es el único representante del gobierno. Es decir, ¿pero ustedes no pueden pedir otro? ¿Tampoco? Sí, por supuesto, nosotros podemos pedir, de hecho lo hacemos, pero de ahí a que se dé es algo muy distinto, ¿no? Sí. No, termina. No, y allí sí vuelvo a darte la razón, como lo hago habitualmente, en esto de la fuerza que tiene la fuerza legislativa, que tiene el oficialismo, y en esto de avanzar, ¿no? Ahora, yo creo que hay muchas cosas que se deben discutir. Los procesos de tercerización de gastos están en marcha, el ajuste a los hospitales del interior está en marcha, el cambio de facturación de la EPEC de este año respecto al año que viene es extraordinario. Uno dice, a los docentes prevén un aumento respecto al año pasado del 76%,
y la facturación de la EPEC va a crecer 325%, se va a cuadruplicar. ¿Quién va a pagar esa factura? ¿Cómo piensan esa ecuación, ¿no? Y ya habría que ver el balance ya de fin de año, a ver qué pasó con los aumentos que ya operaron. Martín, estamos sobre el cierre de las 9 de la mañana, pero no quería desaprovechar, ya que mencionás también esto, que tiene que ver con esto de la correlación de fuerzas. ¿En qué andás, digamos, en términos políticos relacionado con el proceso electoral interno del Partido Justicialista? Y el escenario político está como movedizo en Corrientes, ¿no? Muy. Va a ser muy entretenido. La verdad es que sabíamos... Eso depende, digamos, ¿no? Está claro que el statu quo está roto, ¿no? Hay un Valdés en... ¿Vos creés que ya está roto, definitivamente está roto el statu quo? Bueno, desde el punto de vista que se analizan muchas cosas que antes no se analizaban en sí mismos, en el statu quo roto. Un Valdés en salida, al que le crecieron los enanos, donde hay muchos que se le plantan, donde efectivamente hay mucho para analizar y ver allí, pero por otro lado, nosotros, un partido que lamentablemente hemos perdido una oportunidad, que está ocurriendo un poco lo que pensamos que iba a pasar, que se patea el tiempo y entonces se patea para adelante la resolución de los problemas y entonces en definitiva estamos hoy en un tiempo en donde trabajando juntos legislativamente, donde discutiendo algunas cuestiones del día a día, pero no apuntando a resolver la cuestión central, que es un partido normalizado, y ojalá podamos arrancar con ese proceso lo antes posible, porque es absolutamente necesario, porque la provincia lo necesita, ¿no? Martín, vuelvo un poquitito algunas cosas, un tema central que vos planteaste a lo largo de esta conversación, que es la opacidad de los datos. El 16 de octubre de este año, el gobierno de la provincia lanzó un portal de datos abiertos con mucha pompa, ¿no? Participaron mucha gente ahí. Esto estuvo a cargo del presidente del Instituto Provincial de Estadística y Ciencia de Datos, el señor Francisco Bosco. ¿Qué pasa con esto? ¿Allí no están los datos que necesitas? Para que vos tengas una idea, nosotros, aún con este gobierno nacional de Milei, nosotros tenemos el acceso a la base de datos de ejecución presupuestaria del gobierno nacional, partida por partida, institución por institución y en tiempo real, 48 horas de demora. Y entonces, evidentemente lo que se hace con grandes pompas en general es porque lo que se busca es decir algo que efectivamente no ocurre. En la provincia de Corrientes, no tengas dudas, es de las más opacas y falta de transparencia. Te doy algunos ejemplos nada más. Cuenta de inversión del 2023 todavía no está presentada y ya fue dictaminada por el Tribunal de Cuentas en mayo de este año. Es decir, está en la oficina del gobernador y el gobernador decidió no enviarla a la legislatura. Lisa y llanamente esto es así. En mayo dictaminó el Tribunal de Cuentas y todavía no envían la cuenta de inversión del 2023 a la legislatura provincial. Hablemos además que ese Tribunal de Cuentas está integrado por 5 dirigentes políticos del oficialismo, con los cuales además tengo una excelente relación, pero es una descripción de la realidad. Entonces, la verdad es que la ausencia del control, la falta de transparencia es moneda común en Corrientes, y efectivamente así además lo indican todos los indicadores de transparencia a nivel nacional. Hay uno que es muy importante, que es el CIPEC, pone a la provincia de Corrientes entre los peores lugares por falta de transparencia, ¿no? Martín, gracias por esta conversación. Por favor, ha sido un gusto, hasta luego. Martín Barrionuevo, senador provincial, hablando de todo un poco del presupuesto. Hoy, dentro de un rato nomás, se va allí el ministro Rivas Piacentini, ¿no? A informar sobre el presupuesto. Bueno, por eso es que hace falta una oposición un poco más robusta, y porque esto es como ladrarle a la luna, digamos, ¿no? Cualquiera, y el peronismo más que cualquier otro partido, digamos, si tiene las mayorías agravadas que tiene el gobierno, hace esto mismo, digamos, no va a poner enemigos en los lugares de control, va a poder,
no funciona así, digamos, no funciona así, por más que le quede bien al discurso, digamos, ¿no? Está perfecto, nosotros incluso hasta podemos coincidir con Martín Barrionuevo que, bueno, hay números que no se conocen del todo, que tener un gobierno abierto 100% es un deber ser, es una... bueno, pero tener una oposición también es lo que garantiza que estas cosas más o menos se equilibren. Y bueno, y la oposición... si a la oposición a nivel nacional está todavía como Draghi, como knockout, digamos, pues no logra entender lo que le pasó con la trompada que le pegó electoralmente Milei. Bueno, aquí en Corrientes pasa exactamente lo mismo, y esto que ya lleva mucho tiempo, digamos, no logra recomponer un espacio de poder más o menos equilibrado, al menos en la legislatura, digamos, ¿no? Y bueno, y ahí están los resultados. El gobierno seguramente tiene su visión de las cosas,